Bueno, muy buenos días para todas y todos. Muchas gracias por unirse a este webinar que estamos realizando el día de hoy. Este webinar hace parte de una serie de webinars que venimos organizando desde el Consejo Internacional de Transporte Limpio, el ICCT, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Coalición por el Clima y el Aire Limpio para compartir experiencias acerca de cómo han venido avanzando los países de la región en diferentes aspectos relacionados con la promoción de regulaciones para adoptar un transporte más limpio y más eficiente. Mi nombre es Luis Felipe Quirama, hago parte de la Unidad de Movilidad Sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y hoy tengo el honor de ser el moderador de este webinar y también la posibilidad de presentar a dos personas que son expertos en las temáticas que vamos a abordar el día de hoy, que son la calidad de combustibles y cómo esta digamos, tiene un impacto sobre las tecnologías vehiculares y la segunda temática asociada a los estándares de eficiencia energética como un habilitador para acelerar la transición hacia una movilidad o hacia un sector de transporte, hacia el transporte descarbonizado. Eh, como les decía hace un momento, este webinar hace parte de una serie de 5 webinars. Este es el segundo. La invitación que les hacemos desde ahora es a mantener conectados con las comunicaciones que desde el ICCT se están enviando para los futuros webinars. No siendo más, quisiera pasar a presentar a nuestro primer panelista, o primero la agenda del día de hoy, ahí vamos a ver la posibilidad de mirar los panelistas. El- la primera presentación va a ser realizada por el ingeniero Sandro Farud González. Él nos va a hablar sobre calidad de combustibles y su impacto en las emisiones a partir de las nuevas tecnologías vehiculares. Ahí tendremos un espacio para hacer unos comentarios acerca de la presentación y posteriormente pasaremos a la presentación por parte del ingeniero Francisco Posada, quien nos va a hablar sobre estándares de eficiencia energética como habilitadores para la descarbonización del sector transporte. Y al final tendremos un espacio para preguntas. Sin embargo, les invitamos a que todas las preguntas que tengan las empecemos a depositar en la caja de preguntas y en la medida en que vamos realizando las presentaciones, vamos a ir seleccionando las preguntas para que nuestros, nuestros, nuestros presentadores del día de hoy puedan cubrir sus dudas. Entonces, en este momento me gustaría empezar con la presentación de, el ingeniero Sandro. Sandro es ingeniero químico santanderiano, colombiano, con una maestría en ingeniería química de la Universidad Industrial de Santander y cuenta con cerca de 20 años de experiencia en la industria de hidrocarburos y ha liderado equipos de proyectos en investigación y desarrollo enfocados en calidad de combustibles, procesos de refinación, emisiones vehiculares y transición energética. Y por su experiencia, creo que es una de las personas que más tiene la capacidad de poder instruirnos el día de hoy acerca de cómo la calidad de combustibles y las tecnologías vehiculares tienen una relación en las emisiones que se generan por parte del sector transporte. Entonces, Sandro, la palabra es tuya y posteriormente seguiremos con la presentación del ingeniero Francisco. Adelante, por favor. Bueno, vamos a empezar. Sandro Faruk González Garnica, como lo mencionó Felipe, yo sirvo a esta bella patria colombiana como investigador en temas que tienen que ver con la calidad de los combustibles y el impacto en calidad de aire. Yo soy parte del Instituto Colombiano del Petróleo y Energías para la Transición, que es nuestro centro de investigación de Ecopetrol S.A. Para los que no están familiarizados con Ecopetrol, es la petrolera estatal colombiana. Entonces yo quiero contarles, quiero hablarles cómo ha sido este camino de la evolución de la calidad de los combustibles en Colombia, partiendo de diferentes hechos. Pasamos al contenido. Entonces acá en Colombia, como en muchas otras partes del mundo, empezamos a tener problemas asociados a la mala calidad del aire. Entonces nosotros al principio es que no me deja esconder algo acá ya.
Al principio, cuando empezaron a salir los temas de calidad de aire en la palestra pública, cuando las alertas ambientales se activaron en nuestras principales ciudades colombianas, pues empezamos a preguntarnos, bueno, ¿qué hacíamos? Al principio fue una situación reactiva. Entonces, cuando se consultó a Ecopetrol, nosotros al principio, pues casi que movidos también por el miedo, dijimos, no, pero yo hago lo que está planteado. La industria vehicular dijo, yo hago también lo que está planteado en la ley. Entonces, de cierta manera empezamos como a debatir quién debía empezar, si hay que mejorar el combustible, pero pues que no tengo los carros, o todo lo contrario, ¿para qué traigo los carros si no tenemos el combustible? Entonces, esta situación de alerta de calidad de aire nos llevó a hacer un alto en el camino, a pensar con cabeza fría y a hacer sinergias. Fue así como, convocados por los ministerios de Minas y Energía y el Ministerio de Medio Ambiente y las autoridades regionales ambientales, empezamos a armar el rompecabezas completo y cada uno empezó a hacer su parte. Acá cito una frase de la Madre Teresa de Calcuta que dice, yo hago lo que usted no puede y usted hace lo que yo no puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas. Entonces nos sentamos a la mesa, empezamos a revisar qué posibilidades en el corto plazo tenía cada uno de los actores implicados en cuanto a mejorar los carros, en cuanto a tener mejores combustibles, las autoridades ambientales hacer lo propio con temas de restricciones vehiculares, de medidas que propiciaran una construcción regulatoria en torno a evolucionar con las emisiones de los vehículos. Entonces, acá tenemos una línea de tiempo de cómo vivimos la transición de la reducción del contenido de azufre de la gasolina en Colombia. Entonces, el Ministerio de Ambiente expidió la resolución 2254 del año 2017, en donde se alineaban las metas colombianas de calidad de aire con las metas de la Organización Mundial de la Salud. Ecopetrol se sentó a la mesa. Primero fue una experiencia chévere con Medellín. Digo chévere hoy, pero fue una experiencia compleja en donde pues la Procuraduría General de la Nación en Colombia nos llamó, nos pidió ayuda, casi que pues nos exigió que deberíamos empezar a a tomar acciones para salir de los problemas de calidad de aire. Fue así donde nosotros empezamos a plantear algo que llamamos la senda interna de mejoramiento de calidad de combustibles. Entonces, inicialmente esa senda planteó una entrega diferenciada de combustibles para las ciudades en donde teníamos problemas de calidad de aire. En su momento, en el ejemplo que tengo acá de la gasolina, nosotros estábamos en 300 partes por millón de azufre, como nuestro compromiso regulatorio y nuestra exigencia regulatoria, y empezamos voluntariamente y proactivamente a exigir nuestras operaciones para reducir el contenido de azufre de la gasolina. Para el diésel hicimos lo propio. También exigimos nuestras operaciones, se exigió toda la cadena de logística en combustibles para llevarle mejor diésel a Medellín, pero pues al final el esfuerzo y el reto operativo fue tan bien llevado que pudimos darle buenas noticias al resto del país y esta semilla que se sembró en Medellín terminó dando frutos para el abastecimiento de diésel y gasolina en todo el país con esta senda que les menciono, esa senda de mejoramiento interna de calidad de combustibles. En el año 2018 se dio el COMPAS 3943, que es el documento COMPAS que tiene que ver con la política de mejoramiento de la calidad del aire. Entonces, en esta política se planteaban algunos retos para algunos actores y se planteaba una senda, que en su momento la llamamos la senda COMPAS, que planteaba los requisitos de calidad de combustible en cuanto a contenido de azufre que deberíamos tener tanto para el diésel como para la gasolina para alcanzar unas metas. Entonces ya se empezaron a alinear todos los astros, entonces ya los combustibles empezaron a evolucionar. En el año 2019 se dio la ley 1972, que esta ley daba pautas de emisiones vehiculares para motos y para vehículos diésel. En esta ley fue donde ya pusimos nuestra meta que para el año 2023 los vehículos diésel en Colombia deberían tener tecnologías de control de emisiones tipo Euro 6 o similares, o superiores inclusive. Entonces, en el año 2021 se dio la resolución 40103, en donde se dio el camino ya regulatorio, el documento COMPES, para todos les cuento que es un documento de política pública, pero es un documento que no es obligatorio. Dan unas metas, unas pautas, pero pues no es obligatorio. Ya la resolución expedida por el Ministerio de Minas y Ambiente, en este caso la 40103,
ya daba las pautas y los requerimientos de calidad para los combustibles en Colombia. Sin embargo, estas resoluciones se dieron, pero pues ya todo el país se estaba movilizando, todos los actores de las emisiones vehiculares nos estaban movilizando y ya habíamos avanzado. Cuando se dio la resolución, nosotros pues en Ecopetrol ya estábamos entregando una gasolina que estaba en 50 partes por millón de azufre. En el año 2023 se dio la resolución 4444, donde ratificaba las 50 partes por millón de azufre y hacía algunos ajustes sobre la resolución 40.103 del 2021. Sin embargo, pues hoy nosotros en Colombia estamos acá en 50 partes por millón de azufre, pero estamos avanzando. La meta que tenemos en Colombia es que hacia el año 2030 tengamos 10 partes por millón de azufre en la gasolina. La meta en cuanto al diésel en Colombia plantea que para diciembre de este año tengamos 10 partes por millón de azufre. Hoy nosotros desde el año 2023 estamos entregando 15 partes por millón de azufre como límite máximo por parte de Ecopetrol y por parte de toda la cadena de abastecimiento de combustibles. Acá lo menciono dentro de esta construcción colectiva que les mencioné. Nosotros en el año 2019 hicimos un pacto con Bogotá. En ese momento estábamos hablando de la renovación de la flota de Transmilenio y los buses que se iban a renovar, que eran cerca de 1.400 buses, eran el 50% prácticamente diésel, Euro 5 con filtro de partículas y el 50% eran con tecnología de gas natural vehicular, que también, pues, no, el gas natural vehicular también es una cadena logística en la que Ecopetrol es un jugador importante. Entonces, en ese compromiso con Bogotá, Ecopetrol se comprometió a garantizar el gas que se necesitaba para operar en ese momento los cerca de 700 buses que iban a entrar a la renovación de Transmilenio, pero también se comprometió a entregar para Transmilenio una operación diferenciada y una operación especial, casi que a llevar entre algodones combustible diésel para Transmilenio de máximo 10 partes por millón de azufre. Un reto logístico duro, pero pues al final es una muestra de que Ecopetrol, pues firmante de pactos, comprometido con la salud y la calidad de vida de las personas, pues ha empezado a hacer esfuerzos. De pronto dejamos de pensar qué fue primero, si el huevo o la gallina, que si los carros o el combustible, y empezamos a tomar acción. Pues afortunadamente, pues las agremiaciones, el sector automotriz colombiano también empezó a tomar acción y empezamos a tener una evolución positiva. Nosotros en Ecopetrol tenemos una estrategia que se llama estrategia de sostenibilidad, donde queremos poner toda la tecnología al servicio de la sostenibilidad. Los combustibles, la evolución de la calidad de los combustibles, lo consideramos como un pilar de desarrollo sostenible en Colombia. Entendemos que mejorar la calidad de los combustibles aporta a mitigar potenciales impactos sobre la calidad de aire en Colombia, que necesitamos cerrar la brecha que tenemos con referentes internacionales en cuanto a calidad de combustibles, que necesitamos incorporar en nuestra canasta combustibles renovables, trabajando y jugándonos por la transición energética, y hemos declarado que necesitamos y debemos ser destacados cerrando de manera ágil y eficiente la brecha de calidad de combustibles para producir diésel, gasolina y combustibles renovables. Acá tenemos una muestra de cómo ha sido la evolución regulatoria del diésel en Colombia. Han sido 3 décadas en donde se ha mejorado primero con esfuerzos operativos, se ha mejorado con inversiones importantes, se ha mejorado con compromisos genuinos de Ecopetrol, con pactos de calidad de aire, con esfuerzos operativos, con optimizaciones en nuestras operaciones, pero también optimizaciones e integraciones en la logística de abastecimiento de combustibles. Nosotros teníamos un diésel de 5.000 partes por millón, que se mejoró, digamos, a estos niveles ya podría decir que se mejoró marginalmente en el pasado con adecuaciones y optimizaciones operativas, pero en el año 2010 hubo un hito importante en la industria de refinación colombiana. En el año 2010 nosotros pusimos en servicio las plantas de hidrotratamiento de combustibles de la refinería de Barranca Bermeja y pudimos en el año 2013 tener 50 partes por millón de azufre en el diésel de todo el país. Y en el año 2015-2016 se dio la entrada en servicio de nuestra refinería de Cartagena, donde nosotros pudimos seguir apuntándole a la calidad del aire. En el año 2018 yo les he mencionado Pactos, les he mencionado Medellín. Entonces nosotros en el año 2018 entregamos para Medellín y lo que les digo, se difundió para todo el país después un pacto de entregar 25 partes por millón de azufre máximo en el diésel, contemplando pues que nuestro techo era 50, lo redujimos a la mitad,
Después ya con la resolución 40-103 hacia el año 2020 se dijo que debía estar máximo 20, lo cumplimos. Desde el año 2023 dice el de 15 partes por millón de azufre. Y como les mencioné, en diciembre de este año la meta es que tengamos para todo nuestro país 10 partes por millón de azufre. Este camino pues ha sido largo, ha sido como les dije, con muchas estrategias, pero hoy pues este camino se da a la mano con el camino de la industria automotriz para empezar a renovar nuestras flotas vehiculares, para poder tener los equipos automotrices con menores emisiones, pero más eficientes en el uso del combustible. Pues es así como nosotros hoy estamos acá conversando de esto, muy chévere, muy bacano, pero ha sido un camino duro, ha sido un camino complejo, ha sido un camino donde Ecopetrol estuvo pues señalado y puesto en la palestra pública por el tema de la calidad del combustible, pero afortunadamente con el compromiso de todos los hombres y mujeres que todos los días se levantan acá en Colombia, que trabajan en Ecopetrol para darle un mejor combustible a los colombianos, estamos aquí hoy cosechando los frutos de esos esfuerzos. El camino de la gasolina no ha sido diferente. El camino de la gasolina hoy estamos en 50 partes por millón de azufre. La idea es que hacia el año 2030 podamos estar en 10. Estos contenidos de azufre en la gasolina y en el diésel son muy importantes porque la calidad del combustible ya se posiciona es como un habilitador de que al país lleguen mejores tecnologías vehiculares. Entonces, las mejores tecnologías vehiculares tienen una serie de aditamentos en los sistemas de combustión, pero también en los sistemas de postcombustión, lo que llamamos comúnmente el exhausto, en donde cada vez se pone un dispositivo para tratar cada una de las emisiones que se tienen. Y obviamente, pues el contenido de azufre ayuda a proteger muchos de estos sistemas, que algunos son catalíticos y donde el azufre, el combustible, empieza a tener un efecto, llamémoslo, de envenenamiento sobre los catalizadores y empiezan a perder su eficiencia y obviamente pues disminuyen su vida útil. La senda de calidad de combustibles, acá está resumida de abajo hacia arriba, lo que ha pasado en los últimos años en Colombia, el documento COMPES que les mencioné, la resolución de calidad de aire, pero acá nosotros, desde que se trazó el documento COMPES, nosotros empezamos a trabajar. Muchas personas se preguntan que por qué nuestro último pedacito de la gasolina es hasta el año 2030. Resulta que esa mejora, pasar de 50 de partes por millón a 10 partes por millón de azufre, requiere proyectos, requiere inversiones, requiere nuevas plantas de nuestra refinería Barranca Bermeja. Desde el año 2021 se está gestando estos proyectos. Se aprobó la fase uno de algo que llamamos nosotros acá el proyecto Línea Base de Calidad de Combustibles, que es el proyecto que nos va a permitir dar ese último paso para pasar de 50 a 10 partes por millón de azufre en la gasolina. Desde el 1 de julio del año 2022 entregamos gasolina de 50 partes por millón de azufre desde la refinería Barranca Bermeja, adelantándonos casi un año a lo que nos exigían pues, las resoluciones colombianas. En el año 2022 también dimos un paso bien importante. Nosotros estamos hablando de combustibles, en este caso diésel renovable o green diesel o HVO como se conoce, o en nuestro caso se conoce como biocetano, que fue una patente que se obtuvo desde el Instituto Colombiano del Petróleo hacia el año 2012, en donde a partir de coprocesamiento de aceite vegetal empezamos a producir un diésel renovable. Fue así como nosotros ya pasamos de todas las investigaciones a ponerlas en práctica y en el año 2022 en nuestra refinería de Cartagena hicimos la primera prueba de procesamiento de diésel renovable. Entonces, procesamos nuestro diésel convencional en una planta de hidrotratamiento con una mezcla de aceite de palma, aceite blanqueado de palma y aceites usados de cocina para producir ese diésel renovable. La prueba fue satisfactoria, fue muy bien recibida por el mercado y seguimos avanzando. En el año 2023 empezamos a entregar diésel al país de máximo 15 partes por millón de azufre. Ese fue nuestro compromiso desde el principio, lo cumplimos también un poco antes de lo que decían las regulaciones. Resolución 4444 en el año 2023. Tuvimos un camino proactivo bien interesante en cuanto a la gasolina extra. La gasolina extra desde el año 2022 en Colombia, Ecopetrol la entrega con un RON, octanaje medido en RON, en 95 unidades, que la posiciona como gasolina de la mejor calidad del mundo. Pero el camino del RON se dio mucho antes, sin embargo, pues faltaba el azufre. Entonces nosotros desde el año 2023 en Colombia entregamos gasolina extra
de 15 partes por millón de azufre. El consumo en Colombia de gasolina, nosotros tenemos dos gasolinas en el país. Básicamente, voy a redondear números, producimos, el consumo en Colombia es de 105.000, 110.000 barriles de gasolina al día, de las cuales 3.000, 4.000 en su mejor momento son extra. Entonces, el grueso de la gasolina en Colombia que se consume es gasolina regular, que es gasolina que se oxigena con etanol al 10% y se entrega para los usuarios en un RON 89. Entonces, tenemos gasolina corriente, pues para la mayoría, pero los vehículos, las tecnologías vehiculares que son más exigentes en octanaje y más exigentes en contenido de azufre, desde el año 2023, exactamente en noviembre, nosotros estamos entregando una gasolina. En el país hay disponible gasolina para ese tipo de vehículos que necesitan octanaje y ultra bajo azufre. El camino de la sostenibilidad también lo estamos recorriendo no solo en diésel y gasolina, sino en el combustible de aviación. En el año 2024, pues esto lo digo con mucho orgullo, nosotros en la refinería de Cartagena hicimos la primera prueba de coprocesamiento para producir combustible sostenible de aviación. Este combustible es tipo JEFA, que es hidroprocesamiento de aceites vegetales. De igual manera que lo hicimos con el HVO, lo hicimos mezclando aceite de blanqueo de palma, aceites usados de cocina, y nos jugamos en nuestra unidad de hidrocraqueo de la refinería de Cartagena, y también llevamos a buen puerto esa prueba. Este año, más o menos hace un mes, tuvimos el primer vuelo de SAF en Colombia, que fue un convenio que tuvimos con la TAM, donde tuvo una participación activa la Aeronáutica Civil Colombiana, que obviamente pues Ecopetrol aportando el combustible, y pudimos hacer ese primer vuelo en Colombia. También tuvimos un hito bien importante, hace casi un mes, un poco más de un mes, donde tuvimos la ejecución de ese proyecto que les mencioné que veníamos gestando desde el año 2021, que llamábamos Línea Base de Calidad de Combustibles. Pues después de todas las debidas aprobaciones, de todas las etapas de maduración que se surtieron, nosotros ya llevamos a nuestra junta directiva la aprobación para pasar a la fase de ejecución del proyecto. Entonces, todos esos proyectos que se venían gestando ya se están materializando. El proyecto se aprueba para ejecución 5 años antes de entrar en servicio. Recordemos que es hacia el año 2030. Esto se da porque pues, son inversiones importantes, pero también la industria de refinación es muy compleja. Entonces, es una industria donde se hacen equipos, pues obviamente de tamaños descomunales, pero también se hacen equipos hechos a la medida de las necesidades de las refinerías, y pues los proveedores de esas tecnologías casi que se pueden contar con los dedos de las dos manos. Entonces, casi muchos de esos tienen tiempos de entrega largos, equipos de largo aliento, equipos complejos de fabricar, materiales especiales para los temas de catalizadores. Entonces, es un proyecto que se va a entrar el año 2030, donde nosotros al final de eso entregaríamos nosotros como Ecopetrol gasolinas de 10 partes por millón de azufre, gasolina regular de RON 88, gasolina extra garantizada al RON 95, y nosotros a estas gasolinas para el consumidor final todavía hace falta el incremento de octanaje que se da en virtud de la presencia del etanol en nuestra formulación final. Esto ya lo recorrí ahí en todo el cuento que estoy echando. Esta es nuestra realidad hoy del diésel en Colombia. Nosotros tenemos acá un camino, como les dije, desde el año 2018 lo empezamos a recorrer acá en este último sprint de la mejora. Entonces, hacia el año 2018, recordemos que nuestro límite regulatorio era de 50 partes por millón de azufre. Nosotros cerramos el año entregando prácticamente 16, 13 partes por millón de azufre, 3 veces menos de lo que nos exigía la regulación. En el año 2019, pues el camino continuó, alcanzamos a tener valores por debajo de 10, estuvimos en 8 en el tercer trimestre. En el año 2020, pues vino la pandemia, hubo unos retos operativos muy importantes asociados a la baja demanda de combustibles cuando estuvimos en el confinamiento, porque pues nosotros necesitamos tener el abastecimiento del combustible garantizado, pero pues con la baja de los combustibles, particularmente el jet, hacía pues que toda la refinería se exigiera, porque una refinería es algo, digamos, es un sistema estable. Entra crudo y salen combustibles, pero si no saco combustibles, al final se me empiezan a llenar los tanques y al final eso impacta la carga de crudo a las refinerías. Tuvimos que bajar cargas a la refinería,
tuvimos que hacer mil maromas para que, obviamente, con esa baja carga, la refinería lograra otro punto de estabilidad. Recordemos que en estos momentos donde íbamos acá en la evolución de la calidad, la refinería estaba operando y había bajado el azufre gracias a optimizaciones de proceso y a optimizaciones de logística. Entonces, cuando el proceso cambia su situación y la cadena de logística cambia, pues fue un reto importante para que este camino que ya llevábamos acá no se nos disparara y se nos fuera hacia arriba. Entonces lo logramos con mucho esfuerzo y mantuvimos ese compromiso a pesar de las circunstancias. En el año 2023, la regulación decía que máximo 20 partes por millón de azufre, pero pues ya veníamos exigiéndonos, ya estábamos acá. Mire que a mitad de año del año 2023 estábamos en 7 partes por millón de azufre en las entregas que hace Ecopetrol. Acá ya cuando nos exigió la regulación a final del año 2023 entregar 15 partes por millón máximo, nosotros nos hemos mantenido entre 10 y 11. El cierre de febrero, el promedio nacional estuvo, de marzo, perdón, estuvo en 9 partes por millón. Entonces nosotros casi que ya estamos listos para el compromiso que tenemos a partir de diciembre de este año de entregar máximo 10 partes por millón. Este que les mostré es el caso Medellín, este es el caso Bogotá, nosotros tenemos un zoom especial sobre estas dos ciudades, que son las ciudades pues, donde hemos tenido los mayores retos en términos de calidad de aire en el país. La gasolina, hoy nosotros, un camino parecido, un camino de retos, nuestro límite superior es 50, estamos en 47 partes por millón. La gasolina en Bogotá también, como les mencioné, retos para las dos ciudades. La gasolina extra, nuestro compromiso proactivo, como les mencioné, el año 2023, es que íbamos a entregar 15 partes por millón máximo. Hoy nuestras entregas son de 6 partes por millón. Y acá pues es bien importante esta situación porque está el combustible. Sin embargo, pues cuando hablamos con la industria automotriz dicen, ok, podemos traer muchos carros. Entonces nosotros decimos, nos vamos con calma, con pasos suavecitos, porque el país hoy no está preparado para tener un aumento muy fuerte sobre la demanda de gasolina extra. Y esto debido pues que la gasolina extra en su formulación de preparación pues es diferente a la corriente y tiene unos compuestos muy específicos que principalmente se llama alquilato, que es un compuesto perfecto, alto octanaje, bajo azufre, es el mundo ideal, pero la capacidad de producción de alquilato de Ecopetrol no da para tener una demanda muy alta, una explosión en la demanda de la gasolina extra. Entonces, hoy tenemos la gasolina extra para los carros que lo necesiten, para que en este país no sea una limitación el combustible, para traer cualquier Bugatti, cualquier Ferrari, estamos listos. Línea base de calidad de combustible, se los mencioné, ha sido una batalla dura. Nosotros, pues, para nadie es un secreto que pues, la industria de refinación en todo el mundo es una industria que tiene muchos retos por precio de crudo, por caídas de demanda de combustible a nivel internacional, pero pues es una industria vigente, es una industria que necesita reforzarse, que necesita seguir trabajando, necesita seguir avanzando en la calidad de los productos que entrega para enlazar con lo que nos va a contar Francisco Posada más adelante, que pues al final la calidad de combustibles en sinergia con la tecnología vehicular se llega a convertir en una estrategia de descarbonización. Cuando nosotros estuvimos muy exigidos en la aprobación de las inversiones. Este es un proyecto que tiene inversiones que rondan los 1.100, 1.200 millones de dólares, que son inversiones importantes, que son inversiones que pues, nosotros como industria de refinación necesitamos mantenerlas y realizarlas para poder seguir vigentes y para poder seguir siendo la energía que mueve a Colombia, que es uno de los eslogans de Ecopetrol. Entonces nos jugamos con este proyecto. Entonces en un momento el proyecto estaba complejo, y yo empecé a hablar acá de la calidad de combustibles como estrategia de descarbonización. Y acá de récord, así estén grabando. Eso fue una discusión casi que filosófica acá al interior de Ecopetrol para aceptar eso, porque pues cuando uno le dice que con la calidad de combustibles voy a descarbonizar, entonces es un choque duro para la gente más purista de los temas de descarbonización y de transición energética. Pero pues cuando uno lo pone ya en los términos en que si yo tengo mejores combustibles y puedo traer carros más eficientes, pues casi que con la demanda de combustibles en Colombia
nosotros podíamos en el escenario en donde renovamos la flota vehicular completamente, podríamos llegar a tener unas reducciones de 4,5 millones de toneladas de CO2 al año. Entonces, el tema al final de muchas discusiones, como digo, filosóficas, ambientalistas, con todas las vistas de refinación, con todas las vistas de relacionamiento, el proyecto siguió adelante. Entonces, este proyecto nos va a permitir aumentar nuestra capacidad de producción de gasolina en Barranca Bermeja, pero aumentar la capacidad de producir gasolina de 10 partes por millón de azufre. Entonces, con esta estrategia nosotros vamos a lograr cumplir esa meta que tenemos a 2030 como país y poder decir que en Colombia todos los combustibles cumplen los estándares de calidad más altos a nivel mundial. Combustibles renovables, como les dije, nosotros queremos que nuestras refinerías se hagan fuertes en la producción de combustibles, HVO, que es diésel renovable, pero también el SAF. Les mencioné que estamos trabajando con la Aerocivil y con aerolíneas para tener una estrategia como país y de hecho pues la Aeronáutica Civil lanzó la hoja de ruta de combustibles renovables. Nosotros en esto pues queremos, como les dije, ya hicimos la primera prueba, el primer vuelo, estamos madurando proyectos para nuestra refinería Barranca Bermeja y Cartagena, en donde necesitamos tener una estrategia de producir combustible sostenible de aviación vía coprocesamiento, pero también estamos trabajando en un proyecto para tener combustible sostenible de aviación vía producción dedicada, con una planta dedicada. Obviamente, pues acá hay que tener habilitadores, materias primas, procesos, políticas que tengan incentivos para estos combustibles, la cadena logística y distribución, el desarrollo de las tecnologías de producción, las regulaciones que lo habiliten. Acá en el tema de los combustibles sostenibles, como en su mayoría vienen de materias primas no convencionales para las refinerías, son materias primas que su costo en el mercado son más altas. Entonces nosotros estamos hablando de combustibles sostenibles, de combustibles renovables, pero hay que tener presente que se necesitan para el desarrollo de proyectos tener políticas de precios asociados. Un combustible de este tipo puede valer 3, 4 veces lo que cuesta un combustible convencional. Pero pues al final los retos hay que asumirlos, hay que afrontarlos y hay que trabajarlos. Entonces nosotros tenemos un equipo especializado atendiendo los temas de renovables desde la vicepresidencia comercial, desde nuestro centro de investigación y desde la vicepresidencia de refinación. Perdón, y con el apoyo de la gerencia de regulación, porque el tema regulatorio es un tema que es un tema habilitador y yo pienso que los retos técnicos ya están zanjados, ya las tecnologías de refinación para este tipo de combustibles están desarrolladas, pero sin estos habilitadores como la regulación, políticas de precio, entre otros, estos temas no caminan. Al final yo quiero cerrar acá con algo muy personal, que quiero regalarles esta frase: si enciendes una lámpara para otra persona, también iluminará tu camino. Es una frase de Buda. La semana pasada falleció mi papá, Carlos Fernando González Lozano. Ahí está una foto. Creo que lo que más me enseñó mi papá con el ejemplo fue algo que se sintetiza en esta frase de Buda. Entonces me disculpan el atrevimiento, tomarme mi espacio de Ecopetrol para un espacio personal, pero quiero darle a todos muchas gracias por escucharme. Quiero dejarles ese regalo de mi padre y quiero decirles que acá nosotros en Ecopetrol estamos comprometidos con el desarrollo del país, estamos comprometidos con esa evolución que necesitamos de tecnologías vehiculares y combustibles muy de la mano para trabajar en pro de la calidad de vida de los colombianos. Muchas gracias, muy amables por su tiempo. Por tu presentación. Muchas gracias por compartir también este momento familiar que es por el que estás pasando y en el cual te acompañamos desde tus amigos y también tus allegados. Eh, Hay muchas preguntas, pero estamos también sobre el tiempo y me gustaría pasar más bien a la presentación directamente de Francisco y guardar las preguntas hacia el final. Entonces, le paso la palabra al ingeniero Francisco Posada. Francisco, permítanme, hago la introducción. Es líder regional e investigador senior en el sudeste asiático del ICCT, con experiencia en tecnología y políticas vehiculares, y su trabajo se ha centrado principalmente en el desarrollo de planes para mercados emergentes en el camino hacia la electromovilidad y la descarbonización del sector transporte
y también ha apoyado a gobiernos en la implementación de dichos planes y políticas. Actualmente, Francisco lidera proyectos sobre emisiones vehiculares bajo condiciones reales de operación y ha participado de proyectos también en donde sus resultados, por ejemplo, contribuyeron a eh, o desencadenaron en los resultados del Dieselgate. Francisco es licenciado en Ingeniería Mecánica de la Universidad del Valle en Colombia y también es doctor en Ingeniería Mecánica por la Universidad de Virginia Occidental. Eh, Francisco, tengo el gusto de conocerte de varios proyectos, entonces mil gracias por compartirnos esta experiencia en eficiencia energética y en este momento el panel es tuyo. Muchas gracias, Felipe, por la introducción. Y Sandro, la presentación estuvo excelente. Realmente es muy positivo escuchar el nivel de progreso y el liderazgo, sobre todo el liderazgo que se ha mostrado por parte de Ecopetrol y de los actores claves en Colombia para acelerar la calidad del combustible en el país, incluso antes que la regulación. Eso fue algo que me llamó muchísimo la atención, que ustedes fueron capaces de hacer eso antes de la regulación. Y lamento la pérdida de tu padre, eso es cosa dura. Voy a darles de pronto cambiar un poco el tema, es un tema paralelo a la calidad del combustible y a las emisiones eh, eh, de, de contaminantes. Vamos a hablar sobre eficiencia de combustible en vehículos de pasajeros. Yo he estado trabajando en este tema desde hace 15 años cuando me uní al ICCT. En Latinoamérica trabajé en los procesos en México, en África, en los últimos 5 años en el sureste asiático, donde por cierto están muy atrasados en la calidad del combustible y no hacen sino demorar y demorar y demorar y demorar y ha sido un dolor de cabeza para acceder a tecnologías vehiculares mucho más limpias. Entonces, a ver, estoy pasando esto. Bien. Hablemos de estos políticas que nos ayudan a mejorar la eficiencia energética de los vehículos. Vamos a hablar de vehículos de pasajeros como un ejemplo, pero los mismos principios aplican a motocicletas y a vehículos pesados. Es básicamente los mismos parámetros. Y quería empezar con una diferenciación sobre las políticas o las normativas que nos ayudan a la reducción de la contaminación del aire y las que nos ayudan a la reducción de los gases de efecto invernadero. Todas estas nos ayudan a alcanzar al final la descarbonización del sector transporte, pero es bien importante hacer la diferenciación porque algunas veces hay confusión en cuanto a se dice, por ejemplo, vamos a mejorar las emisiones. Entonces, ¿están emisiones de qué? ¿Emisiones de contaminantes o emisiones de gases de efecto invernadero? Entonces, para mejorar las emisiones de contaminantes, tenemos estas normas, por ejemplo, de emisión de vehículos, como la transición Euro 6, que requieren el uso de calidad de combustibles que menciona a Sandro. Eh, Esas son normas nacionales y también hay normas que se pueden generar a nivel local, como inspección y mantenimiento y zonas de emisiones de bajas o de cero emisiones. Entonces, este es un grupo de normativas de contaminación del aire que requiere unas tecnologías que son muy específicas en los vehículos para el control de la contaminación. Y tenemos otros que son las políticas o normativas de reducción de gases de efecto invernadero en las que nos vamos a enfocar hoy, que hablamos, son tres principalmente, pero vamos a hablar específicamente sobre las normas de eficiencia energética. Las otras dos son el etiquetado y los incentivos fiscales. Y estas normas al final lo que queremos es alcanzar cero emisión. Ese es el objetivo al final. Am, entonces, si vamos un poco a mirarlo, el tema de las normativas de eficiencia energética, hay dos grupos principales. Los están divididos aquí en el sector, digamos, el grupo de superior y el grupo inferior. Am, las normativas que afectan los consumidores o que están dirigidas hacia el consumo son los incentivos fiscales y el etiquetado, que son una medida de información. El incentivo fiscal es para incentivar al comprador basado en la parte monetaria
Y el etiquetado es la parte de información que está muy asociada con digamos, cómo el comprador se va a alinear con este deseo de contribuir a a un ambiente más limpio y de menos gases de efecto invernadero. El tema de la eficiencia, de los estándares de eficiencia energética son normativas que van a afectar inmediatamente al fabricante y se va a reflejar en la tecnología de estos vehículos. Entonces, son tres tipos de políticas complementarias, por cierto, pero hoy nos vamos a enfocar sobre todo en la parte de los estándares de eficiencia energética que van a afectar directamente la tecnología de los vehículos y quien va a ser regulado es el fabricante o el importador de vehículos nuevos. Entonces, vamos a entrar un poco a la definición. ¿Qué son este tipo de estándares de eficiencia energética o de combustible? Estándares de eficiencia de combustible son regulaciones a nivel nacional que están basados en una ley o un mandato o un acta de eficiencia energética o de reducción del consumo de combustible. En algunos países están basados en los acuerdos de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, los NDCs, de reducciones de gases de efecto invernadero o CO2. El cumplimiento, bueno, vamos a entrar en detalle en las próximas diapositivas, tiene que ver con cumplir con metas de eficiencia de combustible promedio corporativa, que en inglés es Corporate Average Fuel Economy, CAFE. Tenemos que buscar un buen acrónimo para ese en español. Los fabricantes deben cumplir entonces con esos objetivos de eficiencia ponderado por las ventas de cada modelo y los objetivos y su cumplimiento se van a evaluar anualmente. Sea, cada año va a haber una evaluación, aunque algunos países hacen una evaluación cada 5, pero hay que hacer revisiones constantes. Y en caso de incumplimiento, se pasa a controlar con sanciones fiscales sí, monetarias. Pero vamos un poco más entonces ahora el detalle técnico. ¿Qué es este tipo de, cómo se calculan estos valores de ahorro de combustible, o eficiencia de combustible y las emisiones? ¿Cómo se miden? Entonces, estas son medidas en laboratorios. Y ahí tiene tres elementos importantes. Un laboratorio que está equipado con este banco de rollos giratorios, donde donde el vehículo va a correr un ciclo de pruebas de certificación siguiendo un ciclo de pruebas. En algunos casos es el NDC, en otros casos el WLTP. Y esas emisiones van a ser recolectadas y analizadas en un analizador de gases donde se van a generar los valores de emisiones del vehículo. Importante es que durante esta prueba se generan dos tipos de valores. Valores que van a ser evaluados para las normas de emisiones de contaminantes, por ejemplo, la norma Euro 4, Euro 6, donde hay valores máximos por cada uno de estos contaminantes por vehículo. Y, por ejemplo, estoy listando aquí emisiones de NOx, de hidrocarbonos, orgánicos e inorgánicos, de monóxido de carbono, material particulado, partícula de control de partículas y formaldehído. Entonces, esos son los materiales, los contaminantes que afectan la salud. Entonces, los estándares de emisiones de vehículos en la norma Euro 4 o 6 van a mitigar el impacto a la salud humana directamente, ¿no? El otro tema, que es el tema de hoy, son las normas de eficiencia energética. Durante la prueba se va a medir la generación de CO2 y el consumo de combustible, y estas van a ser, controladas por normas in- a- eh, que intentan reducir el impacto en cuanto a gases de efecto invernadero. Entonces, las dos grupos, digamos, de este grupo de información viene de unas pruebas de laboratorio controladas para los vehículos. Entonces, tradicionalmente, la eficiencia energética se evalúa en un marco de promedios ponderados de ventas de los fabricantes. Entonces, este es un ejemplo de cómo se evalúa. Entonces, digamos, el fabricante X ofrece en el mercado dos vehículos, un modelo compacto A y un modelo SUV, modelo B, que es más grande, más pesado, consume más. Entonces, digamos aquí, está 110 gramos para el modelo A, 180 para el modelo B. El modelo A es más ligero, el peso del vehículo es más ligero, el modelo B es más pesado.
Y entonces calculamos las ventas ponderadas, el promedio de CO2 y el promedio de la masa o el peso del vehículo para obtener el promedio ponderado corporativo de el fabricante. Entonces, ¿por qué necesitamos las ventas? Muy importante las ventas. Entonces, asumimos, por ejemplo, en este ejercicio que el modelo A es un modelo más pequeño, más comercial y se venden 10.000 unidades al año. En el modelo B, 5.000 solamente. Y esto nos da los valores del corporativo promedio de este fabricante X en un año específico. Entonces, si ponemos estas ventas, el promedio corporativo del fabricante X en perspectiva, digamos, pues vamos a ver, por ejemplo, que el modelo A está ubicado aquí en esta gráfica que nos muestra el peso, perdón, sí, el consumo o la generación de CO2 de cada de los vehículos como una función del peso del vehículo. Entonces, el modelo A, que es más ligero, va a producir como 130, el modelo B, que es más pesado, está en los 180, y en promedio el fabricante X va a estar aquí, a cerca de 133 y 1.300 kilogramos en promedio. Entonces, este es el promedio corporativo de este fabricante X. Digamos, en este ejercicio, estoy copiando ah, los, el estándar de Europa del 2015 y cómo los demás fabricantes se están comportando con respecto al promedio general de la flota, ¿no? El promedio, el average que muestra aquí es el promedio general de la flota de todos los vehículos vendidos en ese mercado en ese año y cómo se comparan con respecto a la línea objetivo del 2015. Entonces, em, importante recordar, ¿no? No es un estándar por vehículo ni por modelo, es un estándar corporativo que cubre todos los vehículos, todos los modelos vendidos por la corporación y el objetivo del regulador de las políticas es mejorar el promedio de toda la flota de todos los vehículos que son vendidos en ese mercado. Entonces, en este caso es el objetivo 2015, pero también existe un objetivo al 2020 que la ambición es del 27% más baja que el valor inicial. Entonces, hay muchos conceptos aquí, ¿no? En la línea base del 2015 y un objetivo final al 2020. Entonces, ese es en general el tipo de, digamos, el marco de análisis para el desarrollo de este tipo de normativas de eficiencia energética para los vehículos. Entonces, este es el listado, hay 13 países en este momento que han adoptado este tipo de estándares de eficiencia energética de vehículos, ligeros específicamente. Am, Aquí tenemos los diferentes años objetivos, las métricas reguladas, por cierto, en algunos países es consumo de energía, otros países es emisiones de CO2, otro es ahorro de combustible, otro es consumo de combustible. Entonces, todos son equivalentes. Eh, la adopción de cada, digamos, métrica depende de cuál es el objetivo. Si el objetivo era inicialmente reducción de CO2, entonces los países van a adoptar una norma que es basada en CO2 por kilómetro. Si el objetivo era reducción de consumo de combustible o energético, van a entonces adoptar posiblemente una métrica que sea de litros por 100 kilómetros o de millas por galón o kilómetros por litro. Entonces, estas son las diferentes formas en que este tipo de normativas se han adoptado. Brasil es la única que usa unidades de energía por kilómetro que se necesitaba en ese país porque ellos tienen un contenido grande de etanol en el combustible. Entonces era más fácil evaluarlo desde el punto de vista ah, energético. Pero son todos equivalentes y todos se pueden hacer transformaciones de uno hacia el otro. Am, Otro tema importante es el tipo de ciclo de pruebas, ¿no? Cuando vimos en la foto, el vehículo tiene que seguir un ciclo de pruebas especificado en el laboratorio. Históricamente en muchos países se ha usado el NEDC, el New European Driving Cycle, pero eso ya se está abandonando hacia al World Light Test Protocol, WLTP, que es el de uso más popular ahora actualmente por los países, porque refleja mucho mejor las condiciones de manejo reales. El NEDC es un ciclo sintético, entonces no es muy representativo de lo que pasa en la carretera. Entonces,
Mencioné ya que 13 países han adoptado estos estándares y este presenta entonces la progresión de los valores de eficiencia energética o de consumo de combustible en este caso, o emisiones de CO2, mostrado a mano izquierda, cómo han cambiado con el tiempo. Las líneas continuas muestran el cambio real con el tiempo y las líneas punteadas muestran los objetivos, cuáles son los estándares futuros de estos países. Entonces, como ven, estos 13 países que representan el 85% del mercado, por cierto, y de esto tenemos que hablar un poco. eh, Todos esos países van en el destino es cero. Ese es el objetivo al final, es cero. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo sería el cero en en los países latinoamericanos? Por ejemplo, en Europa ya están hablando de 2035 para ese cero. Am, ¿Y cuál podría ser el calendario para los países latinoamericanos? Es una pregunta que les quiero hacer. Entonces, por ejemplo, hablemos un poquito de Europa, que venían con sus targets. En el 2020 era el 95 y tienen pues am, cambios para el 2025 llegar a 93, al 2030 bajan a 49 gramos por kilómetro y al 2035 es el objetivo de cero. Entonces, en Europa tienen objetivos que se conservan por 5 años, son valores continuos. Pero para el 2035, los vehículos de pasajeros y los vehículos de carga ligera, con los vehículos de transporte, digamos, en ciudades, ya tienen que ser de cero emisiones. Entonces, ese es el objetivo final. Al final vamos a llegar todos a cero. Y hablando un poquito más sobre vehículos de cero emisiones, un ejemplo de California es la adopción de esta política de Advanced Clean Cars 2, que es el que aumenta los requisitos de los fabricantes de vehículos para que vendan, para incrementar la venta de vehículos eléctricos o de cero emisiones, llegando al 100% al 2035, que alinea con la meta de Europa del 2035. Entonces, en California, ellos tienen su propio, digamos, marco regulatorio para este tipo para el control de las emisiones de los vehículos. Ya tienen el objetivo de 100% vehículos eléctricos para el 2025 y tienen para vehículos ligeros y para vehículos pesados con una diferente progresión. China es un caso interesante porque en China combina las normas de eficiencia energética con objetivos como el de California de 100%, ¿no? Entonces, si recapitulamos un poco, Europa tiene valores, digamos, estándares de CO2, de emisiones de CO2 que han venido bajando con el tiempo o objetivos que se vuelven progresivamente más agresivos con el tiempo, de 93 al 49 al cero, que van a necesitar la adopción de vehículos eléctricos. Entonces, el mecanismo normativo por la cual van a acelerar vehículos eléctricos es el estándar de emisiones de CO2. Ese es el mecanismo. En California se van con a esta mandato de generación o de venta de vehículos eléctricos. Entonces, son dos mecanismos diferentes. En China tienen el de estándar de emisiones, entre que dicen los objetivos para el 2020 de 5 litros por 100 kilómetros, para el 2025, 4. Entonces, lo están bajando con el tiempo, todavía no lo han definido a cero, pero añadieron un mandato de nuevos vehículos eléctricos NEV, de New Electric Vehicles, ah, perdón, New Energy, en China es New Energy Vehicles, NEV de China, donde los fabricantes están obligados a cumplir con ambas normativas. Entonces, tienen los requisitos del Corporate Average Fuel Consumption, del estándar corporativo, para producir vehículos con más bajo consumo de combustible y además tienen que cumplir con estos requisitos de ventas de vehículos de nuevas emisiones, ellos llaman nueva energía, debe ser, perdón, aquí decía nueva energía, que son vehículos de batería o plug-in o vehículos de celda de combustible, fuel cell. Entonces, esos son no hay híbridos, ¿no? Híbridos convencionales no están incluidos en estas listas de New Energy Vehicle. Solamente batería
los plug-in o fuel cell. Entonces aquí muestran los objetivos que los fabricantes deben cumplir en cuanto a ventas de vehículos eléctricos que van a ser complementarios a cumplir con los requisitos de los corporativos de consumo de combustible. Entonces, fabricantes tienen que cumplir con estas dos normas al mismo tiempo. Y si superan los objetivos, entonces se generan créditos. Pero ya es para un segundo webinar en este tema. Entonces, ¿cuál es el impacto de estas normativas de eficiencia energética, de combustible? ¿Qué es lo que pasa con los vehículos? Entonces, lo que se quiere con estas normas de eficiencia energética es que los fabricantes ofrezcan modelos con mejor, digamos, un consumo de combustible mejor, más eficiencia, y eso requiere la adopción de tecnologías. Eh, Estas tecnologías ya han estado en el mercado por muchos, muchos años. Como mencioné antes, el 85% del mercado global de vehículos ya cumple con algún tipo de normativa de eficiencia energética. Entonces, estas tecnologías ya han sido desarrolladas. Todos los fabricantes que venden vehículos en México, en Colombia, en Chile, en Ecuador, en Centroamérica, donde sea, todos estos fabricantes ya están cumpliendo con estos estándares en sus headquarters y ya han desarrollado las tecnologías, los proveedores, ya saben a quién llamar, a Bosch o a quien sea para que les vendan las tecnologías que ellos necesitan para cumplir con esos estándares. Entonces, no le estamos pidiendo a los países latinoamericanos que se inventen la rueda otra vez. Eso ya está, ya no es sino llamar y incluir esas tecnologías en estos vehículos. Entonces, lo que quiero resaltar es que eh, el impacto directo en los vehículos es tecnología más avanzada para reducir el consumo de combustible e incluso tecnología eléctrica, vehículos eléctricos. Eso es una más de esas tecnologías para cumplir con esos estándares. Entonces, estas normas de eficiencia energética han incrementado la adopción de tecnologías de reducción de consumo de combustible. Este es un ejemplo del cambio en Estados Unidos. ¿Y por qué uso Estados Unidos como ejemplo? Porque la EPA, la Agencia de Protección Ambiental, requiere a los fabricantes que cuando están enviando los documentos de cumplimiento con la norma de café del corporativo, ellos envían las ventas, la información de CO2 de cada uno de los modelos, pero también tienen que enviar una descripción de las tecnologías que han estado usando en esos vehículos. Entonces, eso es una fuente de información grandiosa en cuanto a cómo las tecnologías han estado mejorando en Estados Unidos a un nivel muy detallado. Entonces se muestra cómo esas tecnologías han rápidamente incrementado su penetración en estos mercados. Am, entonces eso es cuanto a tecnologías convencionales, pero también la tecnología eléctrica. Hay una, hay un crecimiento muy importante en cuanto a las ventas de vehículos eléctricos. Am, los países ya desarrollados ya están pasando los dos dígitos en cuanto a la venta de vehículos eléctricos en sus países y se espera que, digamos, en California, Estados Unidos, ya para el 2035 llegan a cero, pero muchos de ellos ya están llegando o se espera que lleguen al 80% para el 2030, 70-80% del 2030. No solo en países desarrollados, pero también en países en desarrollo. Entonces, un ejemplo de un análisis que hicimos recientemente, a junio del 2024, muestra que Vietnam y Tailandia, que son países en sureste asiático, ya están por encima del 14% de ventas de vehículos eléctricos en esos países. Entonces, el progreso no solo es en el norte global, pero también está pasando en países en desarrollo. Y el tema de siempre eso es un tema que siempre traen los fabricantes en este tipo de desarrollo de estas normativas, es que esta tecnología va a ser muy costosa. La tecnología va a ser muy costosa y no vamos a poder vender estos vehículos, vamos a cerrar las plantas y vamos a ir del país. Pero cuando ese es el argumento inicial.
Cuando uno hace el análisis de, bueno, cuál es la tecnología actual y cuál es la tecnología que va a ser requerida por esta normativa, nos da una muy buena perspectiva que los costos no son tan elevados, son costos razonables, pero lo más importante es que es una inversión en el vehículo. Esas tecnologías van a reducir el consumo de combustible. Y si uno suma el ahorro de combustible a lo largo de unos cuantos años, ese ahorro va a terminar pagando por el incremento de la tecnología del vehículo. Entonces, para el comprador del vehículo, de hecho, se va a convertir en una inversión porque después de ese pago van a haber ahorros continuados a lo largo de la vida útil del vehículo. Entonces, es muy importante tener en perspectiva que los fabricantes van a decir que es muy costoso, que es imposible, que vamos a cerrar las plantas cuando en realidad esto no ha pasado en ninguna parte, ninguno de estos 13 países, los fabricantes siguen vendiendo, siguen produciendo vehículos, los costos son razonables, el payback, la recuperación de la inversión es corta en un par de años y sí, es posible, la tecnología ya está habilitada. Eso es una conversación que he visto, he sido testigo y he tenido que defender en muchos, muchos procesos normativos a lo largo de estos 15 años de trabajo en estos procesos. Entonces, me pidieron que hablar un poco sobre la gestión de los datos, cómo conseguir estas, y, y es el tema de, bueno, ¿de dónde saco los datos para este tipo de normativas, no? Entonces, los datos van a ser alimentados por los fabricantes. Estos no son datos que tenga que generar la entidad reguladora. Se van a necesitar datos para, digamos, para desarrollar la regulación, pero una vez ya está desarrollada, el proceso de implementación viene, durante la implementación, los datos van a venir de la entidad regulada, de los fabricantes de vehículos. Entonces, hay dos opciones de dónde vienen los datos de Fuel Economy de los modelos, de cada uno de los modelos. Y dice, a corto plazo, o sea, si el país no cuenta con un laboratorio, entonces se pueden usar los valores de las emisiones de certificados de los fabricantes y ese puede ser, digamos, el periodo inicial, a un par de años. Y en paralelo, se recomienda la inversión en un centro de pruebas de los vehículos que va a lucir muy parecido a esto, a un par de millones de dólares, pero se puede pagar. Los argentinos han sido capaces de generar recursos a través de la venta, de ofrecer este servicio de pruebas. Y un poco sobre las pruebas de los tipos de pruebas. Entonces quería darle una ilustración. A la izquierda está el ciclo de prueba del europeo antiguo y el WLTC, que fue el que reemplazó el NDC, que obviamente representa un tipo de manejo mucho más dinámico, más representativo de lo que pasa en la vida real, y que va a generar emisiones que son mucho más cercanas a las que se miden en las calles. Entonces es importante mantener en cuenta este tipo de cambios que van a ser necesarios. Estos son una lista de los datos que van a ser necesarios para la implementación de la norma. Eh, en rojo son las entradas más importantes, con descripciones del vehículo, el tipo de modelo, el cilindraje, la potencia, tipo de combustible, la capacidad de la batería, ahora que hay mucho plug-in y híbrido y eléctrico. El consumo oficial de combustible, muy importante este dato. Y el dato base para la ecuación, ¿no? Entonces veíamos antes que el corporativo es una ecuación lineal. Entonces hay que darle una función, entonces la entrada, el X, puede ser masa o el peso del vehículo, más peso en vacío, masa de referencia, o puede ser la huella, que llaman, o la sombra del vehículo, que es lo que usan en Estados Unidos. Pero la mayoría de las regulaciones en Latinoamérica y en sureste asiático siguen el modelo europeo que es con peso en vacío o masa de referencia. Y las ventas al año que se están generando. Entonces, ese es un ejemplo de cómo luce esa base de datos. Ah, la idea sería entonces crear un sistema de este tipo de recolección de datos que va a ser generado por los fabricantes, pero obviamente la entidad reguladora va a tener que diseñar un sistema para recolección de estos datos, donde va a haber un formato de entrada de datos con todas las características del vehículo, los datos de economía, combustible, los datos para los créditos, un tema que no tocamos en esta presentación,
Y otros temas, otros datos importantes como las ventas, cuántos se vendieron y otros aspectos. Pero los fabricantes van a llenar ese formulario que ya está predefinido, enviarlo online al regulador y el regulador va a hacer entonces el proceso de certificación de cumplimiento. Y esa información entonces también puede ser usada para el programa de etiquetado y compartir eso con el público para hacer ese tipo de decisiones personales. Entonces, esto es un par de diapositivas que tenía sobre el tema de los datos. En fin, muchas gracias por su atención. Mil gracias, Francisco, también por haber incluido estas diapositivas acerca de los datos que a veces eh, nos dejan como la duda de dónde viene la información. Y bueno, aquí nos acabas de explicar que vienen de estas pruebas de laboratorio y que también en algunos casos, como en varios países latinoamericanos, pues existen todavía falencias en términos de capacidades de medición. Pues ahí también hay que considerar los análisis basados en documentos. Me queda nomás agradecerles a Francisco y a Sandro por su tiempo, por haber compartido con nosotros estas experiencias. Esperamos contar con ustedes en otras oportunidades para que nos actualicen sobre cómo han avanzado otros países, no solamente en Latinoamérica, sino también en otras regiones. Y agradecerles a los participantes por haber participado de este webinar. Solo recordando que este es el segundo webinar de una serie de 5 webinars que estamos desarrollando entre el ICCT, ONU Medio Ambiente y la Coalición por el Clima y el Aire Limpio. Con esto les agradecemos y les deseamos un feliz día a todos ustedes. Que estén muy bien. Gracias, sean felices siempre. Gracias. Gracias.